dependiendo de su preferencia. Bienvenidos a este webinario titulado La crisis climática es una crisis humanitaria, los retos y respuesta de la acción local ante el desplazamiento ambiental en Centroamérica y México. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es muy relevante para la comunidad internacional. Mi nombre es Miriam Castañeda Solares y soy parte de Star Network, una red global cuyo objetivo es transformar el sistema humanitario. El día de hoy voy a moderar este webinario. El sector humanitario está siendo impactado fuertemente por crisis más frecuentes y de mayor gravedad, como consecuencia del cambio climático. Se estima que en 2050, 1.6 billones de personas estarán expuestas a olas de calor y en 2030, 147 millones de personas estarán afectadas por inundaciones. Para América Latina y el Caribe, y específicamente para la región mesoamericana, las sequías han aumentado y otros desastres como consecuencia del cambio climático han representado mayor desplazamiento, migración, inseguridad alimentaria y muertes. Desafortunadamente, el sector humanitario continúa siendo reactivo, lento y centralizado, lo que entorpece la efectividad y eficiencia de las respuestas a las crisis. Este año es de gran importancia para la comunidad internacional, ya que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, tendrá lugar en Glasgow bajo la presidencia del Reino Unido. Es por ello que las asociaciones de servicios comunitarios de salud ASECSA en Guatemala, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida y la organización Cadena en México, junto con Star Network y con el apoyo de Charter for Change, hemos planificado este espacio con 3 objetivos específicos. El primero es dar a conocer las dificultades que afectan a las comunidades en Centroamérica y México ante las diferentes afectaciones del cambio climático y que acentúan la migración forzada en búsqueda de acceso a mejor calidad de vida. El segundo objetivo es escuchar y aprender de expertos y especialmente de las voces locales sobre las respuestas que se están llevando a cabo para mitigar o adaptarse a las problemáticas humanitarias. Finalmente, queremos llamar a la acción a los principales actores internacionales para que, a través de la acción local, la coordinación institucional, las respuestas humanitarias sean más acordes, dignas y efectivas. Estamos muy emocionados por los panelistas que van a representar hoy a distintos puntos de vista, los representantes de la sociedad civil, las voces de las comunidades que nos acompañan el día de hoy y la presencia de todos ustedes, porque con sus aportes podemos generar un cambio. Por favor, cuéntenos cuál es su nombre, de qué organización son parte o representan y cualquier duda o comentario que tengan a través del chat. A lo largo del webinario vamos a compartir la experiencia de las comunidades que han o están sufriendo consecuencias del incremento de fenómenos climáticos. El primer video nos traslada a Guatemala. Así que, Sofía, si nos puedes ayudar. Los eventos climáticos en Centroamérica han afectado a más de 8 millones de personas, exacerbando la inseguridad alimentaria en países perjudicados por la economía, restricciones relacionadas al COVID-19 y conflicto. ¿Cómo ha afectado a la comunidad las variaciones del clima de los últimos años? El cambio climático ha afectado bastante en la comunidad y hace ya unos cuantos años que aquí en la comunidad pues ya no tenemos nacimientos, ya hay mucha contaminación, también cuántas familias ya sufrimos de no tener agua por lo mismo y también por mucha tala de árboles que ha afectado bastante. Estamos viendo que los pozos se secan y la tierra ya no, debajo te vas un donde mucho calor, no hay humedad de la tierra, entonces de eso que nos afecta que estamos botando árboles. Las familias sufren porque no contamos con
con el agua, pues la verdad que ahí no tienen un chorro en la casa, o quizás antes, yo recuerdo los nacimientos que aún hay cerca, pues había buen agua, ahora ya no hay. Normalmente uno de campesino confía que en mayo viene la lluvia, pero no es así. Hoy en día ha cambiado mucho, porque la lluvia viene en mayo, pero es escasa. Grupos comunitarios implementan acciones innovadoras ante la problemática del acceso al agua, con el apoyo de ASECSA. Pensamos pues en un cosechador de agua que nos estaría ayudando a un 30 o 40% de nuestro problema, porque actualmente pues no podemos resolver nuestro problema de la noche a la mañana. Yo creo que es un problema que se ha venido dando y que no lo podemos resolver. Podemos aportar en reforestar nuestra tierra con árboles frutales, y pues que traerá un buen beneficio 100% garantizado, natural, que lo vamos a procesar, a estar dando el trabajo nosotros mismos. La crisis climática es una crisis humanitaria, un sistema humanitario guiado por la acción anticipada local, proactivo, con financiamiento anticipado, puede salvar más vidas humanas. Gracias, Sofía. Los primeros en responder a las crisis humanitarias son las organizaciones locales. Escucharemos su experiencia, lecciones aprendidas sobre cómo responder a las crisis y los nuevos retos que enfrentan debido al cambio climático. Vamos a escuchar primeramente a Sandra Miguel Martínez. Ella es la coordinadora de proyectos y gestión para la reducción de riesgos a desastres de ASECSA, Guatemala. Adelante, Sandra. Gracias, Miriam. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Miguel, ya lo decía Miriam, trabajo en ASECSA, aquí en Guatemala, y va a ser un gusto para mí en esta oportunidad pues compartirles las experiencias de trabajo que hemos realizado en acompañamiento a las comunidades rurales. Primero comentarles de que Guatemala pues está ubicado en Centroamérica, ¿verdad? Voy a ver si me deja, ahí está. Es un territorio pequeño, si lo miramos desde el punto de vista de el mapa que tenemos ahorita presente. Tiene 108.890 kilómetros cuadrados y con 16 millones de habitantes. Es un país multicultural, multiétnico, con 24 idiomas, y el 60% de la población está ubicada en área rural. El 50% es indígena y según la CEPAL, las últimas estimaciones que han hecho, el 51% está en pobreza total. Es uno de los 21 países considerados megadiversos por la riqueza genética que poseen, y también es uno de los países que también se denomina como diversos en las diferentes formas de vida que existen en el país. Muchas personas todavía le llaman el país de la eterna primavera. Sin embargo, todo ha ido cambiando. Ya Miriam ha ido haciendo hincapié en las dificultades, y creo yo que para Guatemala no es también, no se escapa de estas situaciones. Guatemala también es considerado uno de los países de alto riesgo a sufrir los efectos del cambio climático, y miramos en estos dos mapas que se presentan cómo la densidad de la población ha ido avanzando, ¿verdad? Y de alguna manera, si miramos el mapa del lado derecho, también ha ido desplazando toda la biodiversidad, pero también toda la riqueza que tenemos de vida en el país. Eso repercute especialmente con la cobertura forestal, ¿verdad? En donde se estima que hay un 35% que se ha reducido en todo el territorio. También hay menos infiltración de agua, menos caudales de río, y se estiman una proyección en accesibilidad de agua menor, ¿verdad? En el 2050.
Han aumentado los eventos hidrometeorológicos, ¿verdad? Y eso lo evidenciamos específicamente con la gráfica que presentamos a continuación, mejor dicho, con la diapositiva, en donde se evidencia claramente cómo las tormentas tropicales, las depresiones que han generado inundaciones, deslaves y confrontado a eso, o mejor dicho, paralelo a eso, muchas otras regiones del país han ido también sufriendo de la sequía. Son como polos contrapuestos, ¿verdad? Mientras unas comunidades están inundando, otras comunidades están siendo afectadas por las sequías prolongadas que cada año pues se van volviendo más recurrentes. Esto ahorita en estos últimos tiempos, que ya todo el mundo pues lo sabemos, se suma a la pandemia, ¿verdad? De la COVID y la afectación que tuvo ETA y OTA. En ese sentido, confirmamos como localidad, como organización que apoyamos a las comunidades, que estas crisis han aumentado, en el caso de Guatemala, el aumento de la pobreza, ¿verdad? Ya hay muchos estudios que están confirmando esta situación. Eso ha repercutido en la inseguridad alimentaria de las comunidades, por ende en la desnutrición, dificultades en la salud, hay aumento en plagas, mejor dicho, aumento de plagas y enfermedades en la producción agrícola y como consecuencia aumento en la migración, en donde se quedan familias específicamente desprotegidas, podríamos decirlo, porque se quedan igualmente niños y niñas encargados con otros familiares. Eso pues tiene una afectación psicológica que de alguna manera también afecta la convivencia en la sociedad y eso pues lo miramos muy a menudo y ya muy frecuente en las comunidades. ¿Qué acciones estamos haciendo a nivel local? Bueno, ASECSA tiene cobertura a nivel nacional en diferentes territorios y en ese sentido hemos llevado a lo largo de nuestra experiencia de trabajo diferentes experiencias. En el marco de la ayuda humanitaria somos conscientes de que es la comunidad la que con sus conocimientos y con sus recursos es la primera en responder ante una emergencia. Siempre, en verdad, hemos tenido ya esa experiencia. En ese sentido, ASECSA hace un acompañamiento desde un planteamiento del buen vivir, específicamente porque estamos enfocados a la sostenibilidad y también a mitigar y a reducir los impactos que estas crisis han generado. En ese sentido, el buen vivir para nosotros es una visión holística, integral y armoniosa entre el ser humano, la madre tierra, el cosmos y todo lo que nos rodea. Y en el marco de una visión y pensamiento comunitario, es la reconstitución del ser, ¿verdad? Es la recuperación del cosmocimiento y el cosmosentir. Valoriza y recupera los conocimientos y prácticas de las abuelas y los abuelos y es complementario y es equilibrio. En ese sentido, es importante considerar también que para nosotros es importante en estos procesos el desaprender y el aprender, ¿verdad? Que tiene mucho que ver en la descomposición que miramos de la degradación medioambiental, que tiene un gran impacto en este caso en las causas que ya miramos del cambio climático. Nosotros promovemos un modelo de salud integral que en este caso es equivalente a vida de la madre naturaleza y vida de la humanidad. En ese sentido más complejo, más amplio, y no solamente vemos al ser humano como centro, ¿verdad? Sino la madre naturaleza juega un papel importante y es por eso que nuestras acciones van enfocadas al tema de la reconstitución del ser. Promovemos la participación en el marco del modelo, la participación de la comunidad organizada desde el análisis y la reflexión de la situación, de la problemática que se vive ante el cambio climático, y en ese sentido también promovemos la construcción y la acción de soluciones desde la comunidad. Hacemos un trabajo fuerte, ¿verdad? Porque nos enfocamos a que los recursos sean orientados a resolver o a contribuir a esas ideas propuestas por la propia comunidad.
facilitamos herramientas y técnicas complementarias que fortalecen las ideas que las mismas comunidades proponen. En este sentido, un ejemplo que ya se mencionaba también en el mismo video, son las ideas innovadoras que se van dando a los cosechadores de agua de lluvia con multipropósitos, ¿verdad? Y también son ideas innovadoras porque vamos experimentando cada vez cómo se vuelve más eficiente el uso del agua, pero también cómo se vuelven como alternativas para poder resolver la situación que ya las familias están enfrentando en muchas comunidades del país. Por otro lado, también tenemos una larga experiencia en toda la promoción de la producción de alimentos saludables en el marco de la recuperación de las especies nativas con sistemas de riego alternativos, la reforestación que también se promueve en diferentes comunidades y todo esto alineado a ir mejorando el manejo de los suelos. Por otro lado, la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades, específicamente con prácticas de abuelos y abuelas que en muchos lugares se ha ido perdiendo y que se ha hecho la valoración de que son efectivas en el proceso que se están enfrentando las comunidades ante la variabilidad del clima. En este caso, muy importante, cómo las comunidades se van adaptando y de esa manera logran mantener en el tiempo la producción de sus alimentos. También hacemos un trabajo fuerte porque sabemos desde primera mano de que las comunidades son las que están en la comunidad y que son las que atienden, que también tenemos un compromiso fuerte para que la asistencia humanitaria sea atendida, de fortalecer las capacidades de las comunidades también en este proceso. En este caso, pues específicamente fortalecimiento tanto a nivel institucional de ASECSA como también a nivel comunitario que trasciende ya con un trabajo que ya las comunidades han ido haciendo y que con sus propios recursos van resolviendo. Nosotros contribuimos y complementamos a que se vuelva más efectiva su respuesta puntual en casos de emergencias o desastres. En ese caso, nosotros entonces nos enfocamos a nuestro planteamiento de velar por el derecho a la salud de la madre tierra y la humanidad, considerando que es necesario que las comunidades locales cuenten con los recursos, cuenten con los conocimientos y de esta manera podríamos nosotros como organizaciones complementar las acciones que ellos ya hacen ahí y de esa manera evitar el impacto o disminuir la magnitud del impacto que pueda causar un evento adverso a las comunidades. Muchísimas gracias. Yo sé que fue bastante rápido. Teníamos nada más, tengo 5 minutos y yo creo que me pasé. Esperamos tener otro momentito para poder ir como complementando si hubiera alguna duda. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Sandra. Es muy importante ver cómo su enfoque parte de las comunidades y se realiza con las comunidades afectadas, estando esta siempre al centro de los proyectos. Escucharemos ahora a Abril Páez, quien es la directora de Emergencias y Operaciones Humanitarias de Cadena. Abril, el micrófono es tuyo. Gracias. ¿Pueden confirmarme que ven mi pantalla? La miramos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto estar para mí con todas y todos ustedes, platicando de un fenómeno que es el desplazamiento ambiental. Y el tiempo es corto, podría pasar muchísimas horas hablando de cuáles son los proyectos que estamos haciendo en nuestra organización, pero lo que a mí me gustaría hacer en este tiempo tan limitado que tengo es poner un tema sobre la mesa, que es que el tema del desplazamiento ambiental en general en el mundo, pero en especial en nuestros países, está completamente invisibilizado. En primer lugar, tenemos un contexto recientemente, que es el fenómeno de la pandemia, cómo ha afectado el fenómeno de la migración. Hay muchísimos viajes de retorno frustrados por todo el tema del cierre de fronteras, hay muchas prohibiciones de viaje y entonces se calcula que ahorita tenemos aproximadamente 3 millones de migrantes que no pueden regresar a sus lugares de trabajo o a sus comunidades o países de origen. Y entonces ahí vamos a acotar el lugar del que yo estoy hablando en específico, que es México. México es un país que tiene muchísima propensión a sufrir desastres, en especial del tipo climático, todo lo que tenga que ver
con fenómenos hidrometeorológicos, México es muy susceptible. Y entonces, ¿qué está pasando? De los poquitos datos que tenemos que la mayoría de los meses en donde se expulsan o se desplazan personas tanto interna como externamente son desde julio, agosto, septiembre y octubre. Y como vemos, la mayoría de los desplazamientos ocurren por temas de huracanes o tormentas tropicales. Y hay varias conclusiones que hemos tenido de lo que hacemos en campo y lo que observamos a nivel país y a nivel global sobre qué es lo que está pasando con el desplazamiento ambiental. Vamos a tener varios panelistas que admiro muchísimo, que nos van a hablar un poco más a detalle sobre precisamente cuáles son estas definiciones y datos más concretos, pero lo que a mí me gustaría resaltar son varias cosas. La primera es que la migración ambiental es un fenómeno completamente invisibilizado. Lo que hemos visto es que hay muy poca claridad sobre las definiciones que existen sobre qué significa ser o desplazamiento ambiental, o migrante ambiental, o desplazamiento ambiental, o un refugiado ambiental. Hay mucha ambigüedad. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenemos muy poca autopercepción de las personas que están sufriendo las consecuencias de este fenómeno para identificarse como una persona que está en esta situación y que requiere de políticas de intervención muy concretas, tanto de las organizaciones como de los gobiernos, porque no es el mismo fenómeno de la migración por otras causas y no es el mismo fenómeno de simplemente sufrir las consecuencias de un desastre. ¿Qué más? No hay muchas clasificaciones estándar a nivel nacional, obviamente, y tampoco internacional. Y cuando no se tiene un marco normativo y definiciones claras sobre lo que significa, se invisibiliza el fenómeno. Y esto que ha hecho que no se tenga protección concreta para las personas que están viviendo estas situaciones. Entonces, no tenemos muchos foros que hablen sobre esto. Siempre que hay foros sobre migración, por lo menos desde nuestra experiencia en el país, el tema del desplazamiento ambiental no es mencionado. Si llega a visibilizarse, es muy rara la ocasión, pero lo general es que no se visibilice esta figura del desplazamiento ambiental como una problemática más de la migración. Esto como consecuencia que tiene que nuestro tema en la agenda de políticas públicas no existen políticas públicas en nuestro país que estén velando por prevenir, por mitigar y por responder a este fenómeno en particular. Y por supuesto, esta invisibilización nos ha llevado a que las estadísticas en especial de esta problemática sean muy limitadas. Y con esta falta de estadísticas y de datos es difícil tomar decisiones no nada más a nivel gobierno, sino en todos los niveles. En el sector privado, en el sector público y en el sector de las organizaciones de la sociedad civil que estamos respondiendo. ¿Qué es lo que también hemos aprendido? Que la migración es un fenómeno, la migración ambiental es un fenómeno multifactorial. Y esto es muy importante de decirlo, porque ¿qué pasa? Se confunde muchísimo cuando las comunidades son desplazadas por cuestiones estructurales, como lo es la pobreza, como lo es la violencia, como es la inestabilidad social. Y al mismo tiempo, esos factores son la causa de que los desastres impacten más en estos lugares, porque como lo hemos visto, los desastres afectan siempre más a las personas que más vulnerabilidades tienen. Entonces, estas comunidades que tienen más pobreza, más violencia, más inestabilidad social, son las que más sufren las consecuencias del cambio climático, las que más sufren las consecuencias de los desastres, en especial los relacionados con todo lo que tiene que ver con el clima y los desastres geofísicos. Entonces, cuando tenemos comunidades completas o individuos o familias que se mueven porque gracias a algún fenómeno hidrometeorológico perdieron todas sus pertenencias, perdieron sus fuentes de ingresos, lo que ellos identifican y lo que se identifica a nivel colectivo es que se están moviendo porque son comunidades o familias pobres, porque son comunidades indígenas que viven del maíz y entonces perdieron los cultivos y entonces se fueron por eso. Y entonces se está invisibilizando este ciclo que se está reproduciendo de las dos cosas. Entonces, el cambio climático, los desastres incentivan al mismo tiempo y todavía abren más la brecha de la pobreza, de la violencia, etcétera. Entonces, si no lo entendemos como un fenómeno multifactorial, nos estamos quedando solamente con una parte de una imagen muy chiquita de qué es lo que está pasando en esta problemática. Y para ilustrar este ejemplo, les voy a hablar de un caso que vimos desde nuestra organización. Es una comunidad que se llama Nayarit en México, en donde a nosotros nos llegó una solicitud de ayuda porque
en la temporada de lluvias de más o menos de 2 años, se desbordó un río. Los niveles del río estaban al tope, se llevaron a personas, hubo muertes. Lo que nos dijeron estas personas es que el problema era que el río nunca había llevado a ese nivel, había muchas casas construidas en las orillas del río. Y entonces, por eso las personas no tenían la preparación para prevenir, para poder responder. La gente obviamente perdió muchas cosas materiales, hubo pérdidas totales de las viviendas. Y entonces cuando fuimos y empezamos a hacer estos diagnósticos participativos, porque el llamado de ayuda fue por el desborde de un río. Y entonces al llegar a empezar a hablar con la gente descubrimos algo muy interesante, y era que en esa comunidad en particular, en esa época del año, siempre ha llovido así, siempre. Y entonces, ¿qué era lo que había hecho que en ese año en especial los desastres y las pérdidas tanto humanas como materiales fueran peores que nunca? Fue un factor muy interesante y es el fenómeno de la violencia en México. ¿Qué pasó? En una comunidad en Michoacán de aguacateros hay muchos grupos del crimen organizado que obligaron a muchas familias a pagar cuotas por permitirles seguir produciendo y cultivar el aguacate. Y entonces hubo comunidades enteras que ya no soportaron estos niveles de violencia, ya no tenían los ingresos para poder seguirle pagando al crimen organizado y se fueron a esta comunidad de Nayarit. Y en esta comunidad de Nayarit estaban preocupadas que no los encontraran el crimen organizado y se escondieron en lo más alto de una montaña. Empezaron ahí a construir sus casas, empezaron ahí a hacer sus cultivos de aguacate y obviamente lo que hicieron ellos, porque era su prioridad, era esconderse del crimen organizado. Y lo que pasó fue que sembraron estos cultivos de aguacate en una tierra que no era apta para sembrar aguacate. Y entonces, ¿qué pasó? La tierra se desgastó al paso de los años y entonces cuando llegó la lluvia con la misma intensidad en el mismo lugar, toda la montaña y la tierra no pudieron aguantar la cantidad de lluvia que estaba cayendo, que era realmente la misma. Y entonces esto fue lo que originó que los niveles de agua subieran desorbitadamente y que se ocasionara un desastre muchísimo más grave de lo que se estaba acostumbrado. ¿Y esto de qué nos habla? De que tuvimos un montón de personas que estaban desaparecidas, un montón de personas que perdieron sus casas por completo y más o menos había 500 personas sin casa, eran unas 110 familias. Y entonces, por definición, esas personas se tienen que mover de ahí y se convertirían en desplazados o desplazadas ambientales. Pero ¿qué pasa? No tenemos una definición concreta de lo que eso significa. Y entonces para nuestra legislación, para la concepción global, esas personas son simplemente damnificadas y listo. Entonces, ellas tienen la culpa en sus cabezas por haber construido cerca del río y por lo tanto ya les condicionan las ayudas gubernamentales y entonces la reubicación es un tema muy complicado porque ya no pueden estar en esa comunidad. Entonces hay muchos factores que se empiezan a entrelazar como para ejemplificar lo que les dije en el tema del desplazamiento ambiental. Tercer punto, la migración ambiental, así como con los desastres, afecta siempre a las personas más vulnerables. Y queremos recalcar esta idea de sacarnos de la cabeza de que los desastres son naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres ocurren porque la población no tiene la capacidad y no tiene el conocimiento y no tiene los recursos para prevenir y para responder. Hay que empezar a hablar las cosas como son. Los desastres afectan a las personas que más carencias y más vulnerabilidad tienen. Y entonces les voy a ejemplificar otra historia para ver esto cómo se ve en la realidad. Nosotros en el mes de noviembre del año pasado fuimos a responder por el huracán Eta y Iota, que pegó en varios de los países que estamos aquí presentes representando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos de parte de cadena a ayudar a una comunidad en Honduras que se llama San Pedro Sula. Es una de las ciudades más peligrosas del mundo porque hay una alta incidencia de maras. Esto es importante decirlo por una cosa en particular que les voy a explicar después. Y entonces, como es una zona muy tomada por el crimen organizado, que son los maras, hay poca presencia gubernamental y la mayoría de las organizaciones o el propio gobierno no responde a menos que esté el ejército. Y entonces estuvimos ahí haciendo actividades de respuesta. Fue una devastación total del lugar. Hubo obviamente también muertos, muchos desaparecidos, pérdidas totales. Y es una comunidad con muchísima pobreza estructural, mucha. Y entonces
pasó el tiempo, realmente nos quedamos con una preocupación cuando vimos la capacidad gubernamental que había para darle seguimiento a estas personas que perdieron por completo sus casas en un contexto de violencia estructural. Es de las ciudades más peligrosas del mundo. Y entonces, en el mes de marzo, entre marzo, abril y mayo, nos empezaron a llegar muchas alertas en México de que había crisis migratoria en el norte, en ambas fronteras, pero había un foco rojo en el norte. Y entonces dijimos, seguramente son los migrantes que por cuestiones estructurales de las consecuencias económicas del COVID-19 tuvieron que irse de los países de Centroamérica, que es un flujo migratorio que normalmente en México tenemos de las personas que quieren llegar a Estados Unidos. Y entonces fuimos a responder a esa crisis, porque dijeron son hondureños, o salvadoreños, o guatemaltecos. Entonces fuimos y cuando se instalaron en lugares como Ciudad Juárez, en Tijuana, Ciudad Victoria, que son lugares en nuestro país que tienen un alto índice de violencia también estructural. Entonces, esto pone en vulnerabilidad a las personas que están llegando como migrantes a estos lugares. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando empezamos a preguntarle a la gente por qué estaba ahí haciendo estos diagnósticos participativos, encontramos algo muy interesante. Eran las personas de la misma comunidad que habíamos ido a responder en noviembre, y ahora estamos en abril-mayo, que desde que pasó el huracán Eta y Iota en Honduras, no hubo una respuesta gubernamental para apoyar a estas comunidades que por sus propios medios no tienen la manera de volver a tener un techo siquiera donde dormir o alimento que poner y para alimentar a toda la familia. Y entonces la decisión que tomaron simplemente fue, me quiero ir de Honduras porque aquí no voy a tener la oportunidad de sobrevivir. Dejen ustedes de tener un buen trabajo, de tener buenas oportunidades de educación, no, de sobrevivir. Y entonces encontramos que esas personas eran las que estaban en las calles, en México, en la frontera norte, durmiendo en el piso, sin comida, sin acceso a, obviamente, salud, a ninguna también figura de protección. ¿Y qué pasa? Estas personas no pueden calificar bajo los criterios que existen para el refugio, porque no hay una definición concreta con qué pasa con estas personas que se están moviendo por una cuestión de desastre. Y entonces, pues ahí se juntan muchísimos factores de regulaciones migratorias en Estados Unidos, en otras partes del mundo, que impiden que las personas siquiera puedan llegar a pedir refugio en otras partes del mundo como lo es Estados Unidos. Y ahora México ya se está convirtiendo en un país de destino, precisamente por estas fluctuaciones en las regulaciones migratorias, ¿no? Y hay que entender, lo que quiero es visibilizar que las personas que están viniendo a este país no nada más están ya por cuestiones estructurales de violencia y pobreza. Hay muchas personas que están aquí como consecuencia de los desastres que han pasado en los años recientes, y eso lo tenemos que empezar a visibilizar, porque no hay figuras de protección y políticas públicas concretas para este grupo en especial. Y entonces, ¿cuáles son los retos que hemos visto a grandes rasgos? Primera, lo que les comenté, no hay definiciones, no hay muy pocas estadísticas y no existen mapas concretos de rutas del desplazamiento ambiental. Eso nos hace muy complicado como organizaciones y a nivel gubernamental tener estrategias que vayan más allá de responder solamente cuando pasa un desastre o cuando se sale de control la situación. Si se empieza a hablar de números, si se empieza a mapear cuáles son las rutas de estos desplazados y desplazadas ambientales, vamos a poder crear soluciones más integrales que vayan de acuerdo a las necesidades de qué es lo que esta población en concreto requeriría. Y entonces es muy concreto también, como no existe esta autopercepción de que eres un desplazado o desplazada ambiental, identificar los casos. Se tiene que hacer un esfuerzo por parte de las organizaciones para identificarlos, porque la respuesta en nuestras cabezas como organización y como gobierno es que están aquí porque vienen de países con pobreza, como por ejemplo lo es Honduras, con pobreza y violencia. Y entonces, si no empezamos a rascarlo un poquito más, no entendemos que sí, esa es la condición estructural de la que venía la población, pero lo que desató que se movieran fue un fenómeno hidrometeorológico y fue un desastre, y entonces esa persona debería de ser considerada un desplazado o desplazada ambiental. Y por otro lado tenemos también un problema muy grande en la falta de donaciones que tenemos en especial para este fenómeno. ¿Por qué? Porque tenemos crisis económicas en la mayoría de los países en nuestra región que hacen complicado el tema de las donaciones, pero también hemos visto que hay muchísima resistencia por presiones políticas por parte de países que no permiten que se ayude al fenómeno de la migración.
no les parece adecuado que se haga. Tenemos gobiernos en otras partes del mundo que explícitamente condenan y prohíben la migración y la criminalizan, y entonces esto hace todavía más grande la bola de nieve, porque estas personas lo que son consideradas a nivel global son migrantes y listo. Como no tenemos una categoría específica, las meten dentro de esa bolsa. Y entonces, al meterlas dentro de esa bolsa, como tenemos la presión por parte de varios países de decir no ayudes a migrantes, por ende, tampoco se tienen donaciones para atender a esta población en específico, porque existe muchísimo estigma en torno al tema de la migración, ¿no? Y pues las propuestas muy concretas que tenemos es enfatizar en que hagamos diagnósticos participativos para empezar a identificar esta problemática del desplazamiento ambiental, entre las organizaciones, visibilizar qué es lo que está pasando con este tema, tener participaciones y crear foros nacionales, internacionales como lo es presionar el tema, que sea un tema de relevancia en la agenda pública, invertir muchísimo desde el sector público como el sector privado en la prevención de desastres y en la mitigación del cambio climático. Si no empezamos a migrar a ese modelo de donaciones en donde apostemos y que cada peso gastado que estamos invirtiendo en una donación se vaya a estos programas que previenen y que mitigan, no vamos a tener un escenario en el que disminuyan las consecuencias de los desastres, porque esto va a seguir ocurriendo y va a seguir ocurriendo cada vez más. Y por supuesto, como organizaciones de la sociedad civil, invitar a que hagamos intervenciones humanitarias enfocadas en la acción humanitaria y no nada más en la asistencia. Esto quiere decir que fortalezcamos capacidades para que cuando vuelva a pasar un fenómeno hidrometeorológico o cualquier tipo de fenómeno perturbador, no se convierta en un desastre y la población esté lista para poder prevenir y responder sin nuestra intervención. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril, por compartir la experiencia de cadena y cómo han respondido a las crisis que siguen aumentando. Eduardo González es el jefe del programa de riesgos y resiliencia al cambio climático de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida. Eduardo, estamos un poco cortos de tiempo, así que ahí te encargo la puntualidad. Gracias, Eduardo. Gracias, buen día a todas las personas presentes. Mi nombre es Eduardo, trabajo para la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida. Voy a mostrarles un poco el trabajo que estamos realizando a nivel de El Salvador y con algunas alianzas también a nivel centroamericano en el abordaje y estrategias para el cambio climático, especialmente con prioridad en el sector de agua y saneamiento y también en medios de vida y seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros somos una organización humanitaria, ONG local de El Salvador, y buscamos cerrar las brechas y buscar la dignificación de la población, impulsando procesos participativos en la salud integral, especialmente así nacemos, y también ahora en el tema de riesgos y resiliencia. Nuestra visión, ser una asociación humanitaria promotora de los derechos a nivel local, especialmente en comunidades donde no hay cobertura de servicios gubernamentales. Entonces es donde Provida busca establecer su accionar con las poblaciones altamente vulnerables. En el cambio, hablando un poco sobre el cambio climático en El Salvador, desde el 2015 en el informe de evaluación global sobre la reducción de riesgos a desastres, el promedio histórico de las pérdidas en El Salvador han sido bastante altas. Para mencionar un ejemplo, podemos hablar del 2001, que tuvimos los eventos de los 2 terremotos en enero y febrero respectivamente, los cuales dejaron pérdidas en la infraestructura en todos los niveles, ¿verdad? En la infraestructura vial, infraestructura sanitaria, infraestructura de vivienda. Sobre todo las que más nos preocuparon en ese momento fueron los daños a nivel comunitario. Las casas de adobe en nuestras comunidades en todo el país sufrieron un daño bastante alto. Hablando un poco en el tema sobre economía y el impacto que pudo tener este fenómeno, se habla de que un 60% anual de la inversión a nivel del país en todos los programas sociales también se invierten en un tema por las diferentes emergencias que se tienen a nivel de país.
Cabe mencionar que, por supuesto, esa inversión no es del gobierno, sino que es de la asistencia y apoyo de países y donantes internacionales. El Salvador, pues bueno, es un país sumamente pequeño, un poco más de 20,000 kilómetros cuadrados. Es un país categorizado como de multiamenaza. Podemos pasar de una sequía prolongada por una canícula prolongada de a más de 14 días hasta en 2 semanas podríamos tener diferentes tipos de inundaciones o deslaves. Entonces, extremos totalmente en los 2 momentos, ¿verdad? Que les presento como ejemplo. Y en ese caso, el objetivo y el principal fenómeno siempre es el mismo, que tenemos pérdidas o daños a los medios de vida o subsistencia en nuestro país. Entonces, como efecto cadena de eso, vamos a tener diferentes situaciones. Una de ellas es la parte de la inseguridad alimentaria, que va a ser generalizada en diferentes momentos, ¿verdad? Y que nos va a comenzar a generar el fenómeno de migración, tanto en el interior del país como buscar moverse a otro país, que en este año, por ejemplo, ya tenemos un alza casi del 80%, lo que son de retornados comparados al año pasado, 2020. Tenemos actualmente 64,890 personas que han sido retornados hasta el mes de agosto, según los datos oficiales. Entonces, en nuestro país hay diferentes vulnerabilidades. El territorio prácticamente en un 90% está categorizado por el Ministerio de Medio Ambiente como vulnerable, ¿verdad? Presenta diferentes situaciones para vulnerabilidad y muestra de ello es que en el 2009, en el informe de la organización Herman Watch, fue El Salvador el número 1 a nivel regional, ¿verdad? El país con más vulnerabilidades. Y hemos tenido diferentes fenómenos. Los últimos y recientes son el año pasado con un deslave en la zona cercana a la zona metropolitana, en la región de Nejapa, y algunos efectos por las tormentas, por los huracanes Zeta y Iota, y en el mes de julio 2020, la parte de lluvia, ¿verdad? Entonces, a nivel de país, tenemos diferentes fenómenos, ¿verdad? Olas de calor, inundaciones provocadas por lluvias en corto tiempo, sequías prolongadas. Tuvimos una época del 2012 al 2015 que tuvimos 4 años como tal en el municipio del Corredor Seco que no llovía con la frecuencia necesaria, ¿verdad? Y hace algunos meses tuvimos también un incendio en la región norte del país, en el departamento de Chalatenango, con un incendio y que cobró el 13% de la maleza del bosque de la Montañona. Algunas pérdidas económicas ya las hablamos un poco. La estrategia nuestra, ¿verdad? En el tema de respuesta, tanto por cambio climático y el desplazamiento por ese tema también, por cuestiones climáticas, las estamos adaptando. Nosotros normalmente estamos utilizando en la gestión comunitaria del agua la parte de cosecha de agua, tanto para higiene básica como también para el tema de medios de vida, ¿verdad? Para utilizar para microriego en huertos caseros. Y en ocasiones han logrado establecer estrategias de nivel comunitaria, ¿verdad? En la colocación de más de un reservorio de agua que sirva para establecer una parcela diversificada y que familias puedan asociarse y así poder garantizar grano básico, ¿verdad? También le apostamos a el establecimiento de proyectos de juntas rurales de agua, que son las diferentes la organización que hace la comunidad para tener agua de manera domiciliar, ¿verdad? Entonces también le apostamos a esa parte en donde hay posibilidades de fuentes de agua como tal.
Eso en la parte de WASH, y en la parte de medios de vida y seguridad alimentaria estamos buscando de manera activa en la niñez menor a 5 años, en nuestros proyectos de emergencia que son por seguridad alimentaria, la parte de nutrición, ¿verdad? Evaluaciones de nutrición para identificar la nutrición aguda y de esa manera poderlos referir al sistema de salud básico, ¿verdad? También la experiencia nos ha dicho que necesitamos una experiencia híbrida, ¿verdad? Actualmente estamos dando, aparte del componente de nutrición, también el componente de cash transfer con multipropósito, pero también estamos comenzando a mezclar algunos elementos de proyectos de desarrollo, de manera que construimos proyectos híbridos, y eso les ayuda a las diferentes personas, como tenemos acá la representación, de buscar nuevos medios de subsistencia o reactivar medios de subsistencia que ya tenían, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de módulos de aves, de huertos caseros, parcelas diversificadas, acequias para cultivos y microrriego de parcelas, ¿verdad? Son parte de la estrategia que tenemos como Provida. Ahora bien, ¿cómo se adecua eso a la parte de migración? Estamos intentando atender casas de migrantes, casas de atención a migrantes, hacemos sondeos a nivel de las diferentes fronteras para poder identificar las necesidades actuales, ¿verdad? Entonces, en el tema de la pandemia, hemos construido un protocolo para trabajar en campo en contexto de pandemia, y también cuidamos siempre a los beneficiarios, las personas beneficiarias, y también está nuestro personal técnico. Tenemos coordinaciones, cómo enlazamos nuestro trabajo, respetamos el sistema y las instituciones gubernamentales en coordinación. En ese sentido son fundamentales el trabajo con el Ministerio de Salud, los sistemas básicos de salud a nivel departamental, alcaldías municipales, el sistema de protección civil. Contribuimos y articulamos esfuerzos con ellos en la Comisión Técnica Sectorial de Salud, y también en la parte de las comisiones municipales. En algunos municipios que tenemos presencia como Provida también contribuimos y enlazamos esfuerzos. A nivel de otras instancias, somos parte también del equipo humanitario de país. Participamos en el clúster de agua y saneamiento, clúster de seguridad alimentaria, clúster de nutrición. Y pues, cómo fortalecemos también nuestro trabajo a nivel regional, la parte de alianzas estratégicas, ahí con la CRGR, GNDR, Starfund, Star Network, el Foro Centroamérica Vulnerable, que son esfuerzos que trabajan el tema de cambio climático, ¿verdad? Y en este caso también buscamos estrategias o buscamos homologar estrategias para atender el tema de desplazamiento forzado. El eslogan de Provida es: con justicia social habrá agua y salud para todas y todos, ¿verdad? Les agradezco por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, y gracias por compartir la experiencia también de Provida. Es un honor para mí presentar a nuestra primera panelista, la doctora Laura Rubio. Yo sé que estamos un poquito contra el tiempo y ella se va a tener que ir en algunos minutos, pero me gustaría mucho escuchar de usted, doctora Rubio, ya que usted es una experta en derechos humanos, desplazamiento y migración forzada. Y tal vez una pregunta bastante amplia que le podría hacer es: ¿cuál es la relación entre migración y desplazamiento forzado con el cambio climático? Hola, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, tenía yo varios comentarios que hacer, pero ya muchos de ellos han sido abordados por los diferentes ponentes con gran claridad. Una de ellas me parece que es el tema de la vulnerabilidad. Y en mi opinión creo que uno de los elementos que mencionó Abril, que me parece central para la discusión que estamos teniendo, es el tema de la multifactorialidad o la multicausalidad. Cuando encontramos en comunidades increíblemente vulnerables
a diferentes factores que son exacerbados por los índices de pobreza y la falta de acceso, por ejemplo, a un elemento esencial como pudiera ser el agua potable, generan una vulnerabilidad multifactorial que hace que estas comunidades sean cada vez menos resilientes y a su vez menos capaces de enfrentar problemas ocasionados por fenómenos hidroclimatológicos o geológicos extremos. Y por tanto, entonces a mayor vulnerabilidad, mayor es la capacidad de respuesta y mayor es la posibilidad de que estas comunidades tengan o sean obligados a mudarse de su lugar de origen. El tema aquí que me parece esencial y quizás va a ser yo creo que ya la única diapositiva que valdría la pena que yo comparte es el tema de las respuestas. O sea, ya se ha dicho de sobra y me parece que es muy importante como enfatizarlo, el hecho de que tanto los factores climatológicos y el cambio climático que está generando condiciones de vulnerabilidad o exacerbando condiciones de vulnerabilidad genera condiciones que exacerban la pobreza. Y cuando a esto se le suma el desplazamiento forzado, o sea, cuando ya son realmente incapaces de encontrar las condiciones para tener una vida digna y el desplazamiento es la última estrategia disponible, esto se hace en condiciones de todavía más vulnerabilidad. Entonces, a mí me gustaría como tratar de este nexo entre vulnerabilidad, condiciones climatológicas y geológicas extremas, con el tema del desplazamiento frente a las respuestas tradicionales que tenemos ante desastres. Y lo que se esperaría sea una búsqueda de soluciones duraderas que realmente pongan fin a la condición de desplazamiento y genere condiciones para recuperar el goce completo de sus derechos humanos y de una vida digna. Sabemos que, y ya han hecho alusión nuestros colegas de diferentes maneras, que hay tres tipos de respuestas, ¿no? La ex ante, que son aquellas soluciones que se toman previo a que azota una catástrofe o un fenómeno ambiental extremo, y esta es me parece que la que podría generar las mejores condiciones para reducir la vulnerabilidad de las personas y para reducir también los flujos de desplazamiento, que como ya mencionó Abril, son desplazamientos mixtos, o sea, nunca encontramos una persona que sea solamente un desplazado ambiental, o sea, viene en condiciones también ya de precariedad, de miseria y demás, ¿no? Entonces, es en el tema de prevención en donde me gustaría que pusiéramos más atención como una de esas propuestas que se deben de tomar en cuenta. Obviamente Naciones Unidas con diferentes organismos del sistema de la ONU han puesto mucho o hecho mucho hincapié justamente en la reducción de riesgos de desastres junto con las medidas de adaptación a cambios en el clima. Hay algunos programas de reubicación que se han hecho, pero que también se consideran que deben de ser el último, digamos, la última estrategia, la última instancia a la que se debe de recurrir, porque normalmente las reubicaciones, así como el desplazamiento forzado, puede contribuir a la pobreza. Entonces, sin embargo, lo que vemos actualmente, tanto en México como en Centroamérica y en el resto del mundo, es un énfasis, ya sea por a veces miopía, a veces falta de visión y política pública, de ver con una visión de prevención para justamente reducir el costo que tiene el atender una emergencia una vez que ya ocurrió. Entonces, la atención durante el desastre y la atención ex post que tiene que ver con la reconstrucción y la recuperación de largo plazo de las familias debería de ser una segunda estrategia cuando se apuesta verdaderamente en el tema de prevención.
A mí en particular me preocupa sobremanera en el caso de México dos fenómenos. Uno, o sea, no solo es el que consideremos que un gran número de los municipios en nuestro país que son vulnerables al cambio climático ya carecen de un apoyo debido para el tema de prevención debido a la desaparición en julio de este año de dos organismos o fideicomisos esenciales para la atención de desastres. Uno es el Fonden, que atiende en la fase de emergencia, y por otro lado, el Fondo para la Prevención de Desastres, que también ha desaparecido. Esto es importante mencionar porque no desaparecieron estos fideicomisos con una propuesta clara de sustitución, a pesar de que se habla de que la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales harán digamos, de sustitución de estos organismos. No hay una claridad ni hay un presupuesto claro de sustitutos, ¿no? Por otro lado, uno de los aspectos que todavía queda por hacerse de manera muy detallada son los atlas de riesgos, que en gran medida muchos de estos eran financiados con fondos de estos fideicomisos. Es importantísimo para todas las comunidades entender muy bien cuáles son las zonas de riesgo, en colaboración con las comunidades, entender cuáles son las necesidades de base y aquellos elementos que pudieran integrarse dentro de estos atlas de riesgo y que a su vez formaran parte de una política pública de gran alcance y que pudiese de alguna manera ayudarnos en la cotidiana y cíclica situación de riesgo en la que viven comunidades, particularmente en las zonas de alta sequía y en las zonas propensas a inundaciones, deslizamientos como los que ya mencionaron en Nayarit, también en Guerrero y en otras partes del país, ¿no? Entonces, desafortunadamente me tengo que ir y nada más puedo como redondear con esta reflexión sobre el tema de prevención del que desafortunadamente, por lo menos en México, se habla menos de lo que se debería de hablar. Muchas gracias, doctora Rubio. Creo que no siempre tratamos las razones de las crisis a profundidad, sino que vemos los síntomas solamente. Así que creo que su exposición nos ayudó muchísimo a entender un poquito más desde un punto de vista científico y también con evidencia en la comunidad. Así que muchas gracias por estar presente hoy. Vamos a escuchar ahora las experiencias de comunidades afectadas por huracanes en México. Así que, Sofía, si podemos poner el video. Gracias. Mi nombre es Didier de Jesús Guzmán, vivo aquí en Cúcuta, vengo de un desastre natural muy fuerte. Se desató un aguacero muy grande aquí en la ciudad de Cúcuta. Se vino una avalancha tan inmensa que no parecía una quebrada, parecía un desbordamiento del mar. Y llegó al barrio donde yo vivía. Yo miraba, para donde mirara era agua, de un nivel de 6-7 metros de altura. El remolino que causa el agua cuando golpea me envolvió y me tragó. Me trepé a la columna, como Dios me ayudó. Tuve que clavar las uñas de los pies en la columna y abrazarme a ella y subir. Pero yo tenía hipotermia. Las manos las tenía congeladas, los pies, los labios. Y yo grité lo que pude. Alguien alcanzó a escuchar y fue el dueño de la casa donde yo estaba, que era el arbolito. Yo creo que los causamos, porque le deforestamos mucho las partes montañosas. Entonces, el agua, pues, ella busca sus cauces también, porque estas partes de acá abajo son cauces del río. Y el hombre vino a construir sobre sus orillas. Bueno, continuaremos con la presentación de Kenny Navarrete. Él es el coordinador regional humanitario y de resiliencia de Oxfam para América Latina y el Caribe. Kenny, el micrófono es suyo.
Muchas gracias por la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla e intentaré ser breve. Yo voy a hablar acerca de los retos y de las perspectivas de la localización de la respuesta humanitaria por parte de las ONGs internacionales. Quizás una de las primeras cosas que me parece importante poder definir es cómo las ONGs internacionales trabajamos y en el marco de qué nos movemos. Para esto, vale la pena decir de que en el mundo humanitario, digamos, nosotros nos ceñimos a un contexto internacional, a un sistema internacional, donde diversos actores debaten, tienen intereses, se proponen tendencias para responder a la asistencia humanitaria, y es en este debate, digamos, que las ONGs internacionales aportamos nuestro grano de arena para poder definir estrategias de trabajo que permitan de alguna forma abordar de forma pertinente las crisis que estamos viendo que son cada vez más recurrentes. Dígame. Perdón, Kenny, creo que hay un problema con la traducción. Sophia, can you help me with that? I think there's a problem with the interpretation. Okay. Okay, thanks. Listo. Sorry, Kenny. Adelante, Kenny. Gracias. Entonces, como les comentaba, en el trabajo de las ONGs internacionales nos movemos en el sistema internacional donde confluyen diferentes actores como estados, organismos de las Naciones Unidas, ONGs internacionales, otros actores privados que tienen intereses en los cuales se debate y confluyen ideas. Además de esto, digamos que en este marco de trabajo, las ONGs internacionales como Oxfam, nosotros trabajamos con organizaciones locales. ¿Y cuál es el valor agregado del trabajo con las organizaciones locales? Pues primero, que fortalecemos de alguna forma las respuestas humanitarias tomando como base a los actores de los territorios que conocen cuáles son las situaciones, que están más pendientes de la realidad de las zonas, y podemos aportar en un marco de negociación y de la generación de acuerdos respuestas humanitarias que puedan estar acorde a las necesidades de las personas. Vale la pena decir que las organizaciones locales forman parte de sistemas en los territorios donde ellas tienen que interactuar con otros actores, con recursos que existen en los territorios, y a partir de ahí tomar necesidades. ¿Esto qué hace? Esto genera, digamos, que hayan intereses, digamos, de parte de todos los actores, y todos estos actores que forman parte del sistema y de los subsistemas en los territorios puedan ponerse de acuerdo para decidir y definir cuáles son las principales estrategias para poder brindar una intervención certera. Esto genera comunicación, o debería generar comunicación, en dos vías. Primero, desde los territorios hacia las organizaciones locales y hasta el sistema internacional, y que ahí se debatan los temas para mejorar las respuestas humanitarias. Y en segundo lugar, tener una comunicación en doble vía que permita fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones locales, pero también fortalecer sus capacidades financieras y técnicas, y con esto mejorar el trabajo de las organizaciones y generar a partir de ahí acciones humanitarias que puedan vincularse con procesos de mediano plazo o procesos y de largo plazo de desarrollo y de construcción de paz. Y digamos que este es el marco, debería ser el marco de trabajo de las ONGs internacionales. Vemos cómo en los últimos años en la región del corredor seco centroamericano hemos sido afectados por sequías que son cada vez más recurrentes. Entonces aquí las organizaciones locales juegan un papel muy importante, porque son ellas, son las personas que trabajan en estas organizaciones quienes están en los territorios, quienes miran cuántos días han pasado sin llover, quienes pueden poner una alerta temprana y decir, miren, aquí hay una situación que se va a convertir en un problema, actuemos ya, porque esto va a desencadenar inseguridad alimentaria, por ejemplo. Igual cuando pasa un ciclón y cuando vemos que hay pérdidas, pues también las organizaciones locales saben cuántas personas hay en las comunidades, saben cuáles son los principales medios de vida, que generalmente los medios de vida de las zonas donde trabajamos dependen del clima para su óptimo desarrollo. En este marco de ideas, digamos que yo quiero concluir con tres cosas. La primera es que nosotros como Oxfam vemos a través de un enfoque sistémico el trabajo que realizamos, y tratamos de fortalecer a nuestros socios y otros actores locales y nacionales para que se puedan generar respuestas acorde a las necesidades de los territorios. En segundo lugar, creemos que las estrategias de los actores internacionales deben tener en cuenta las recomendaciones de las organizaciones locales, y por eso les comentaba de este
de esta forma de comunicación en doble vía. Y por último, que los actores internacionales deben fortalecer los mecanismos de retroalimentación a las comunidades afectadas por las crisis humanitarias, y que a partir de ahí, digamos, se generen respuestas que puedan responder verdaderamente, valga la redundancia, a las necesidades de la población en los territorios. Me quedo hasta aquí. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Kenny, por en tan poco tiempo compartir tanto con nosotros, y especialmente el rol tan importante que juegan las organizaciones internacionales para ayudar a la ayuda humanitaria local. Y siguiendo con nuestra última panelista, y perdón que voy corriendo un poco, pero estamos contra el tiempo, quisiera presentar a Pilar Pacheco, quien es la oficial senior de programas de respuestas de emergencia de la División de Desarrollo Mundial de Bill and Melinda Gates Foundation. Pilar, quisiera empezar preguntándole qué están haciendo las organizaciones filantrópicas para coadyuvar a las organizaciones locales que están respondiendo a problemas humanitarios relacionados al cambio climático. Gracias, Miriam, por la presentación. Bueno, voy a ser muy breve porque los panelistas y las presentaciones anteriores han resumido muy bien el contexto y la importancia del trabajo con las organizaciones locales. Para la Fundación Bill y Melinda Gates es importante el tener a las personas al centro de todas las acciones que realizamos, porque uno de nuestros principios como organización es que todas las vidas tienen el mismo valor. Para el equipo al que yo represento, que es el de respuesta a emergencias, esto tiene tal vez un significado especial en el sentido de que estamos muy cercanos al trabajo local, al trabajo que se hace, y sobre todo ahora desde la pandemia, el rol de las organizaciones locales, de los actores locales, ha tomado un protagonismo mucho más central. Les pongo aquí la diapositiva de la misión de nuestro equipo para que vean también que algo que los donantes hemos venido haciendo es incorporar en nuestras estrategias, en nuestros planes de trabajo, el fortalecer capacidades de los actores locales, nacionales, regionales. En el caso de nuestro equipo, esto se reduce o se resume en 3 grandes líneas de trabajo. Nosotros hemos tomado la decisión estratégica de fortalecer planes de preparación y respuesta, y cuando hablamos de actores locales, estamos apuntando a lo que es fortalecer sistemas. Trabajamos fuertemente y muy coordinadamente apoyando a todas las entidades e instituciones de gobierno y también organizaciones internacionales que trabajan el tema de preparación y respuesta de salud, sobre todo a raíz de lo que hemos visto con la pandemia. Luego está el fortalecimiento de los sistemas de gestión de desastres o todo lo que es el manejo de atención y todas las áreas de la gestión. Y en ese sentido, sí fortalecemos las capacidades, los roles, tanto a nivel gubernamental como también fortaleciendo actores no gubernamentales o como organizaciones de base. ¿Cuál es nuestra apuesta tal vez o de dónde parte todo esto? En el 2016 se realizó la Cumbre Humanitaria Mundial, donde un gran número de gobiernos, de donantes, de fundaciones, de organizaciones de las Naciones Unidas, acordaron trabajar de manera más coordinada para fortalecer el rol de las organizaciones locales en la gestión de riesgos de desastres. Ahí es donde cobró más fuerza el concepto de localización. Esto si bien siempre tenemos a las personas, a las comunidades en el centro, es cómo podemos, como donantes, de manera responsable, apoyar a tener sistemas más integrados, a que las organizaciones locales
puedan tomar el lugar que les corresponde en las mesas de decisión, que también se les asignen recursos para que puedan trabajar. Y en ese sentido hubo un acuerdo firmado por unos más o menos 30, 35 donantes, tanto gobiernos como organizaciones, de poder asignar al menos un 25% de sus recursos o de las donaciones a organizaciones locales. Esto ha tenido un éxito relativo, para ser bien honesta. Aquí yo les pongo un mapa de algunos de los lugares donde nosotros como Fundación Gates y nuestro equipo está apoyando de alguna forma u otra a actores locales. Y uso la palabra actores hasta ahora con cierta intencionalidad, porque por lo menos para nosotros es importante lo que es el sistema integral. Entonces trabajamos tanto con gobiernos como con organizaciones locales, y ahí pueden ver un mapa de algunos de los países. Estamos en Centroamérica, África, el sudeste asiático. Pero ¿qué significa todo esto? El tener una estrategia que incorpore los actores locales, el fortalecimiento de sus capacidades. ¿Qué significa para los donantes y sobre todo para aquellas organizaciones locales que están trabajando de manera muy responsable, muy cercana a la comunidad? Bueno, yo diría que una de las cosas que estamos haciendo los donantes es escuchar y aprender con humildad. Y esto lo digo de verdad con mucha responsabilidad y con mucho énfasis en eso. A raíz como les decía, del rol protagónico que han tomado los actores locales y sobre todo las organizaciones locales, trabajando de manera cercana en las comunidades en estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia, a raíz del cambio climático, como lo vimos en Centroamérica con las tormentas y huracanes ETA e IOTA el año pasado. Todo eso ha generado o hay un movimiento mundial que ha tomado más fuerza, que es lo de la descolonización de la ayuda humanitaria. Esto hace que los donantes nos hagamos preguntas como, por ejemplo, ¿estamos favoreciendo siempre a las mismas organizaciones internacionales en lo que es respuesta o preparación? ¿Estamos tal vez impidiendo de alguna manera el que las organizaciones locales participen en la gestión de riesgos integral, o tal vez no hemos hecho lo suficiente para eso? O si es que estamos facilitando el proceso, ¿qué estamos aprendiendo de eso para poder continuar? Están las voces de las comunidades representadas en los planes de gestión de riesgos, en los planes de preparación y respuestas. Eso, por lo general, la voz de las comunidades es representada por las organizaciones locales. Lo que sabemos que tenemos que hacer, y estamos haciendo muchos de nosotros, es diversificar la cartera o el portafolio de las organizaciones a las que apoyamos. Efectivamente, no podemos continuar favoreciendo a las mismas organizaciones de siempre. Y si lo hacemos, como lo decía el compañero de Oxfam, es trabajar con esas organizaciones internacionales para ver cuál es el plan que ellos tienen para fortalecer a las organizaciones locales, para aliarse con ellas, no como un prestador de servicios, sino como un aliado propiamente tal, sentándose a la mesa de decisiones junto a ellos. Es importante para nosotros identificar organizaciones que tengan capacidad para abordar estos planes de preparación y respuesta. Sabemos que las hay, y cuando hablamos de capacidad es capacidad organizacional, capacidad operativa, capacidad administrativa, porque al otorgar una donación estamos conscientes que creamos a veces una dificultad administrativa al tener que gestionar recursos. Por eso identificamos modelos también que nos permitan otorgar estas donaciones
a las organizaciones locales. Algunos de estos modelos pueden ser, por ejemplo, otorgar la organización a través de un ente administrador de recursos o un patrocinador fiscal, que idealmente sea también una organización local. De esa manera podemos fortalecer distintos tipos de capacidades en las organizaciones. También, como les decía, hacer estas alianzas con organizaciones internacionales para poder orientarlas a fortalecer las capacidades de organizaciones locales. Y por último, también ser más flexibles con las donaciones que otorgamos. Por ejemplo, esto quiere decir poder incorporar y permitir gastos operacionales o gastos que permitan a que las organizaciones contraten consultorías para poder fortalecer sus capacidades organizacionales, operativas, administrativas. Pero creo que tal vez una de las áreas en las que podemos, como donantes, coayudar más y ser un mejor aliado es usar nuestra voz. Y una organización, un donante como la Fundación Gates, así como muchas otras, tienen un espacio donde pueden alzar su voz, donde somos escuchados. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos en nuestra narrativa, pero también en nuestras acciones, el poder fortalecer a las organizaciones locales? ¿Cómo podemos incidir en que otros donantes también tengan este enfoque en el integrar a las organizaciones locales a todo lo que es la preparación y respuesta, la gestión de riesgos de desastres? Pensamos que el cambio climático es algo que lamentablemente no va a mejorar. Es algo que es una realidad con la que tenemos que vivir. Tal vez se puede hacer que los procesos sean más lentos, pero eso quiere decir que hay un sentido de urgencia que le tenemos que inyectar a esto del trabajo con las organizaciones locales, y creo que ese ahí es el rol más importante de los donantes en términos de cómo aplicamos nuestra flexibilidad para otorgar donaciones, cómo podemos guiar y no solamente ser una organización o un donante que solamente entrega financiamiento, sino cómo colaboramos y contribuimos a fortalecer capacidades y cómo usamos nuestra voz para apoyar y para incidir en otros espacios para favorecer a las organizaciones locales. Gracias, traté de ser lo más breve posible. Muchas gracias, Pilar, y excelente. Gracias por ser tan honesta y recordarnos el tema de humildad cuando hablamos sobre el sector humanitario. Creo que los temas que usted compartió con nosotros fueron de mucha relevancia, y el usar nuestra voz, que es precisamente lo que tratamos de hacer con este webinario, es un webinario organizado por las organizaciones locales y tratar de que más personas sepan los cambios que están pasando. Así que muchas gracias. Vamos a escuchar el último video, nos quedan poquísimos minutos y sí queremos tener algunas preguntas del público, así que Sofía, te pido el último video, por favor. Gracias. Yo no agarré nada porque si me estoy un segundo más, a mí me hubiera caído la casa que quedó destruida donde la aventó un gran árbol que venía desde allá del retoque. Falleció ella y falleció el niño de 7 meses. Y falleció mi esposa de 59 años y mi hijo. Estamos acá acompañando a las familias de la comunidad de Los Angelitos, la gente que todavía ha quedado aquí, que ha sido afectada directamente. Estamos ahorita entregando kits de protección para las familias, para la prevención de COVID, y estamos entregando frazadas. Agradecemos el apoyo y desde la Comisión Municipal estamos tratando de acompañar de manera digna a las comunidades afectadas.
Bueno, tomando en cuenta que nos queda tan poco tiempo, hay varias preguntas que quiero compartir, pero tal vez una que el público ha estado preguntando y dice, es una pregunta dirigida para Kenny. Dice, usted mencionó que era importante seguir las recomendaciones de las comunidades. ¿Qué experiencias positivas tuvieron al tomar en cuenta a las comunidades durante la ayuda humanitaria brindada durante la pandemia COVID-19? Así que, Kenny. Listo, muchas gracias. Sí, uno de los resultados positivos que tuvimos de esto es que al principio de la pandemia se hablaba mucho de que el lavado de manos era importante para poder prevenir el COVID. ¿Qué pasa? Que en muchas de las comunidades en las que nosotros trabajamos, las fuentes de agua que existen no son del todo seguras o están deterioradas. Entonces, a partir de escuchar a las comunidades, pudimos darnos cuenta que una de las primeras acciones que teníamos que hacer era recuperar estas fuentes de agua para generar condiciones que permitieran a las personas poder acceder a este recurso y poder tener un cuidado adecuado, digamos, para la prevención del COVID. Digamos que esta es una de las acciones. Otra, por ejemplo, es el hecho de identificar puntos importantes para las comunidades dentro de su territorio y generar señalización, digamos, para poder guardar el distanciamiento físico y a partir de ahí generar estrategias para evitar las aglomeraciones y poder brindar mensajes adecuados y que la gente los pudiera entender que permitieran la prevención del COVID. Quizás me quedo por ahí, Miriam. Muchas gracias, Kenny. Y tal vez si quieres pensar en una llamada a la acción, en unos 30 segundos, yo regreso contigo. Voy a preguntarle también, hay una pregunta para Pilar y para Eduardo que dice que muchos donantes y organizaciones responden a las crisis ya cuando las crisis están pasando y si creen que es posible prevenir y tomar acciones anticipadas. Pilar, Eduardo, brevemente, si alguno de ustedes quiere comentar y de nuevo, si podemos utilizar este momento también para una llamada a la acción para el resto de la comunidad internacional. Sí, como no, Eduardo, disculpa, voy a ir primero. Bueno, en ese sentido, yo creo que muchos donantes están, así como nosotros, cambiando nuestras estrategias y no ser tan reactivos. Estamos trabajando en el fortalecimiento de planes de preparación y de otras áreas de la gestión de riesgos. Y creo que ese es el llamado el que yo le haría a los donantes, también a las agencias humanitarias, es no podemos continuar siendo reactivos, tenemos que enfocarnos en la preparación, en la reducción de riesgos de desastres y para eso es importante invertir en las organizaciones locales para poder fortalecer esas capacidades. Muchas gracias, Pilar. Eduardo, no sé si quiere comentar algo más. Sí, gracias. Bueno, creo que anticiparnos ante posibles desastres o emergencias es clave para poder salvar vidas, es el deber ser de la acción humanitaria, pero también tenemos una deuda a nivel de las incidencias de políticas públicas para hacer incidencia para, por ejemplo, a nivel mundial, no en países de la región centroamericana, no tanto en este lado, para poder lograr que países que contribuyen demasiado, tributan demasiado para los gases del efecto invernadero, reduzcan estas emisiones. Se han celebrado diferentes convenios internacionales, pero al final se llegan a acuerdos, pero cuando avanza en el tiempo no hemos podido tener un compromiso como tal, ¿verdad? O que se materialice el compromiso. Entonces, el reto es poder también buscar el mecanismo de incidencia e influencia a ese nivel para poder disminuir el cambio climático a nivel mundial. Muchas gracias, Eduardo. Voy a seguir rápidamente una pregunta para Abril. ¿Qué lecciones pueden compartir con otras organizaciones para poder tener una ayuda humanitaria más digna? Y de nuevo, Abril, si puedes utilizar este espacio también para dar un último mensaje. Gracias. Pues enfatizaría la parte de los diagnósticos comunitarios. Es gracias a que escuchamos a las voces de las personas
que están en el centro de la acción y la ayuda humanitaria, que hemos ido entendiendo cómo se dan realmente las problemáticas y hacia dónde deberíamos estar apuntando las soluciones. Verlo como un intercambio de conocimiento que tiene que ser muy horizontal y pues enfatizar esta parte de que los desastres no son naturales, que empezamos a entender desde ya que hay que empezar a ver por qué se causan estos, cuáles son las vulnerabilidades para poder tener respuestas que vayan encaminadas a una acción humanitaria de fortalecer las capacidades y que esto completamente va de la mano con visibilizar el tema del desplazamiento ambiental, que si no lo ponemos sobre la mesa pronto, es un tema que de por sí ya nos está rebasando, entonces tenemos que actuar ya. Gracias. Gracias, Abril. Y Sandra, una pregunta para usted. ASECSA trabaja bajo un informe holístico comunitario. ¿Cómo una organización puede ampliar su alcance sin perder la esencia comunitaria específicamente para combatir el cambio climático? Y brevemente, Sandra, porque estamos ya contra el tiempo. Gracias, Miriam. Sí, nosotros también en este marco, respondiendo a la pregunta, es que hemos tratado de ir como documentando los procesos y las lecciones aprendidas que hemos tenido y de esa manera también las hemos compartido en diferentes espacios con las comunidades y con organizaciones como planes piloto que han sido de éxito y creo que es una buena manera, ¿verdad?, de poder como ampliarlo. Mi mensaje en realidad quiero enfocarla al llamado que hemos estado haciendo y también al sueño que tenemos de en realidad que la asistencia humanitaria sea desde lo local, ¿verdad? Nosotros queremos resaltar que en las comunidades hay creatividad, hay conocimiento, hay recursos y hay mucha propuesta para poder resolver también problemáticas. Necesitamos acompañar, complementar y eso creo yo que es importante desde dos vías, desde la acción anticipada, que ya lo han mencionado mucho acá, y desde la preparación para la respuesta. Y en el marco de políticas, y quiero decirlo porque no lo mencioné antes y es importante y es necesario que a nivel de las políticas públicas en realidad se haga una implementación en defensa de la vida, ¿verdad? Y en ese sentido también hacemos ese llamado al equipo humanitario para que haya una asistencia o más que todo una acción enfocado a la acción temprana, pero también una respuesta que pase de lo reactivo a una preparación anticipada de la comunidad para disminuir los impactos. Entonces, con eso me quedo porque queda poco tiempo. Nosotros estamos apostándole a la reconstitución del ser y creo yo que es un buen planteamiento para poder lograr una vida plena de las comunidades más afectadas y vulnerables del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y solo regreso con usted, Kenny, para su último mensaje. Listo, sí. Para mí es importante que organizaciones internacionales, donantes y otros actores apostemos por el trabajo, por fortalecer el trabajo del liderazgo humanitario local, que veamos a las organizaciones locales como socios de las cuales podemos aprender y con las cuales nosotros podemos trabajar para mejorar la asistencia humanitaria. Es importante también decir que debemos fortalecer no solo las habilidades técnicas, sino también aspectos financieros, que es al final de cuentas uno de los retos más importantes que existen en las organizaciones pequeñas, que pueden generar cambios sustanciales a la hora de brindar respuestas ante crisis. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de este webinario y quiero cerrar haciendo énfasis en la necesidad de tomarnos seriamente y con responsabilidad institucional y propia la crisis climática que estamos viviendo y que nos tocará vivir por las próximas décadas. La crisis climática son crisis humanitarias y somos nosotros como parte del sector humanitario responsables por buscar que la acción humanitaria sea más proactiva, más localizada y que utilicemos herramientas científicas para poder anticipar las crisis. Este es el objetivo de START Network, un sistema humanitario dirigido localmente, basado en la acción anticipada que pueda salvar más vidas. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Un gusto.